empezamos. Valencia en Abierto lo hacemos, como les decíamos, con la presencia de José Enrique García. Es el presidente de Equipo Humano, una empresa con casi más de 20 años de trayectoria profesional que hoy queremos conocer de cerca. José Enrique, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, cuéntanos cuándo nace Equipo Humano, cómo ha ido evolucionando y también cómo ha ido adaptándose a las situaciones, ¿no? Pues Equipo Humano nace en el año 2001. Con un objetivo muy claro, que era poner a la persona en el centro del modelo de negocio de las compañías, de las empresas, que ahora está muy de moda hablar de personas dentro de las empresas, y con un valor diferencial, que es aplicar la creatividad y la innovación en todo lo que tiene que ver con la gestión de las personas. Creatividad e innovación, falta mucho de esto en las empresas, ¿no? Sobre todo creatividad. A ver, yo creo que al final a nosotros, desgraciadamente, en el sistema educativo no nos han educado para ser creativos. Entonces sí que es verdad que en el departamento de personas o el departamento de recursos humanos pues hace falta pizcas de creatividad para hacer las cosas de una forma mucho más singular, exclusiva, diferente, y acercarse a la persona, al trabajador o trabajadora, de una forma que sea mucho más atractivo, ¿no? Pero también es culpa de que el sistema educativo en su momento no se ha fomentado dentro del aula esa creatividad. Sí. Claro. Habéis trabajado a lo largo de estos años con numerosas empresas y detectáis algo y que queréis explicar, y es que la gestión del talento es el reto pendiente ahora mismo de las empresas. Advertís incluso de ese riesgo de fuga si no se toman medidas al respecto. Cuéntanos esta situación y qué se puede hacer para evitar. Uno de los matices concretos es que cuando en las organizaciones se hace la evaluación del desempeño o la valoración del desempeño de las personas, y estás en una posición X dentro de una matriz del talento, lo que se espera es que luego haya un plan de desarrollo. De hecho, la campaña se llama ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? No solo sirve con hacer la evaluación del desempeño y hablar contigo para ver qué tienes que mejorar, sino poner en marcha un plan de acción, porque si no lo que generas en la persona es frustración, porque al final ella está esperando hacer algo más y crecer profesionalmente y personalmente, pero no solo la evaluación en sí es el hecho, sino lo que viene después. Claro. El momento del desempeño es después de hacer la evaluación. Esa frustración lleva a un bajo rendimiento también laboral, lógicamente. Bueno, al final lo que viene es que la confianza baja, el engagement, que se llama, o la fidelización, el compromiso baja, y la persona no tiene tanta motivación por el puesto de trabajo. En cambio, si haces un plan de carrera en condiciones muy ajustado, porque no puede ser estándar, sin una estructura, pero tiene que estar muy adaptado a la cultura de la empresa y realmente a lo que necesita la persona, y a las expectativas que tiene, que es otra de las cosas que nos seguimos equivocando después de 25 años en esta, y es hacer jefes a personas que no quieren ser jefes. Y uno de los objetivos de ¿Y ahora qué? Es qué voy a hacer después con las personas, de hacer una buena evaluación de desempeño, ver cómo se pueden desarrollar dentro de la empresa y crear canales para que se fidelicen, que no se retengan, que es diferente. Vale. No retener el talento, sino fidelizarlo. ¿Os escuchan las empresas en este sentido? Cada vez más. Cada vez más. Cada vez más. Sí, afortunadamente. Sí, la verdad es que bueno, claro, yo sí te hablo de hace 23 años, cuando Equipo Humano se montó, el nivel de empresarios, que lo llamo así, era muy elevado con respecto al día de hoy, ¿no? Yo creo que las empresas están muy sensibilizadas por las personas dentro de la organización. Bueno, pues nos alegra conocer este dato, José Enrique. Hablamos de recursos humanos, es a lo que os dedicáis en esta consultora Equipo Humano. ¿Qué se busca a día de hoy? ¿Cuál es el perfil más demandado? Bueno, en principio hay una guerra abierta por el talento tecnológico entre diferentes empresas. No hay personas del área de IT, no existe, es muy complicado encontrar programadores o desarrolladores de experiencia usuario, es complicadísimo.
Y luego yo creo que una de las cosas que está ocurriendo es que se busca personas con una actitud con C y un compromiso elevado, y la aptitud con P, que es el conocimiento, ¿sí? Se deja porque la empresa lo aporta. Vale. Y así ellos generan también personas más afines con la cultura de la empresa. Y eso es muy positivo para el mercado laboral. El hecho de que no se apueste tanto. Yo recuerdo de hace muchos años, soy profesor de la universidad, que ponía un anuncio que ponía recién licenciado con experiencia, ¿no? Qué absurdo. Era contradictorio, ¿no? Era totalmente absurdo, no tenía sentido, ¿no? Pues ahora las empresas buscan más, se fijan más en el estilo de personalidad que en el conocimiento que puede tener. La búsqueda de empleo es uno de los momentos más complicados para jóvenes, para adultos, para aquellos que salen del mercado, vuelven a entrar. Cometemos muchos errores y aciertos en ello. Si tuvieras que darnos algún que otro consejo, José Enrique, ¿cuáles son los errores más habituales a la hora de esa búsqueda? El error principal estriba en no existir dentro de la propia universidad o de los centros de formación profesional una asignatura de búsqueda de empleo. Ese es el principal problema. O sea, seguimos gestionando el empleo como hace de 45 años. Debería de existir dentro de la propia universidad, carrera. Yo he estudiado psicología y he estudiado ADE, pero en ningún momento me han enseñado a cómo se busca empleo. Y es curioso, sí, o sea, te cierto. Forman, entonces para todo menos para esto. Menos para eso. Claro. De hecho, hace poco en un ensayo que estoy escribiendo para una cosa, lo comentaba, cuando yo salí de la universidad, mi única contacto con el mundo laboral fue en las prácticas que tuve que hacer para conseguir una serie de créditos, y te hablo del año 98. Y ese fue el único contacto que yo tenía en su momento con mi rama profesional de psicología. Yo trabajaba de otras cosas que no tenían nada que ver, pero yo creo que es el principal problema, que en la universidad, dentro de la propia asignatura, no hay... Y si existiera esta asignatura, ¿cuál sería el principal temario? El principal temario es que primero que las expectativas del empleado tienen que estar alineadas con la expectativa del empleador. Es decir, la persona que está buscando empleo tiene que saber qué propuesta de valor va a generar a la empresa, y la empresa tiene que saber qué propuesta de valor le va a generar al empleado, porque al final se generan unas expectativas que no son reales. Y perjudica a ambas partes, lógicamente. Totalmente. Y además hay personas que vienen con un listón muy elevado, recién licenciadas, pero por unas expectativas que han visto en el mercado laboral, que han visto en redes sociales, que han visto en medios de comunicación, y se creen que son capaces de cubrir ese listón. Y no es así. La realidad es otra. ¿Las redes sociales ha mejorado, ha facilitado, está facilitando la búsqueda de empleo? Las redes sociales ahora son fundamentales para la búsqueda de empleo. De hecho, hay 2 o 3 portales principales que son las que gestionan, si no te digo el 80% de las ofertas de empleo de este país. Me quedaría cojo. Las redes sociales es una visibilidad de la oferta, y sobre todo es una cosa que es la agilidad. La agilidad de la búsqueda, la agilidad de la oferta, de la demanda, y mucho el employer branding, de cómo hacer que tu marca sea atractiva para las personas. Pues interesante, sin duda alguna. Por cierto, nos has traído Creativity Boom. Sí. A ver, cuéntame, José Enrique, ¿lo abrimos o lo dejamos para otra ocasión mejor? Lo dejamos para otra ocasión, si quieres. Pero está rico, ¿eh? ¿Sí? Tiene un sabor a naranja muy bueno. Vale, ¿qué es esto? Cuéntame. Pues esto es una idea. En Equipo Humano decimos que creamos proyectos únicos, exclusivos y singulares para las compañías, para las empresas. Y dijimos, ¿por qué no crear un proyecto exclusivo, único y singular para nosotros? Y dijimos, no existe ninguna bebida energética, de verdad, en la cual se fomente la creatividad dentro del área de recursos humanos, del área de cultura, de valores, de personas. Y dijimos, ¿por qué no crear una bebida energética la cual sea un poco el estandarte, ya que vais a hablar de fallas, sí, es verdad, de Equipo Humano,
como una empresa innovadora y creativa en recursos humanos. Y bueno, en este caso tienes ácido actitudinal 365 días, asertividina, empaticina, cómo empatizar, taurina MITS, ahuyenta los miedos, inseguridades y dudas. Oye, está interesante. Y luego tienes la parte sanitaria también, Vale. que es decir, que es totalmente comestible porque es de verdad, vamos. Vamos, a que han pasado todos los criterios sanitarios están aquí. Bueno, por cierto, nos has traído la historia de los picapedreros y es un ejemplo de lo que hace Equipo Humano, ¿no? Las típicas felicitaciones de Navidad, bueno, pues vosotros las convertís en un cuento, por ejemplo. Eso es, siempre hacemos, bueno, casi todo lo que hacemos es diferente y en vez de enviar una felicitación de Navidad, lo que enviamos fue un cómic contando la historia de los picapedreros, en la cual lo que queremos construir con los clientes son grandes catedrales. Es un señor que va haciendo el Camino de Santiago y se va encontrando a diferentes picapedreros y al final construye una catedral que es la Catedral de Santiago, donde tenemos oficina en Galicia y es un poco la visión de futuro que deben de tener las personas dentro del área de personas, ¿no? Creatividad muy bien, creatividad, diferenciaciones, características de Equipo Humano. Por cierto, muy rápido, Fundación Equipo Humano, también una pata destacada que se crea para posteriori de la empresa. Sí, Fundación Equipo Humano se creó en el año 2008 y tiene la creó con una claro objetivo. En el año 2008 es acercar Europa a Valencia, a España, y gestionamos proyectos europeos, creamos proyectos europeos y la otra pata era justamente lo que te decía, el empleo. Creamos proyectos de empleo diferentes como Se Buscan Héroes para emprendimiento, Chainmaker para empleo verde o aspectos diferenciales también. Estupendo. Pues José Enrique García, presidente de Fundación Equipo Humano, muchísimas gracias. Encantado. Por haber estado con nosotros. Probaremos esta bebida, claro, sí, esta nueva experiencia que habéis puesto en marcha desde ese impulso a la creatividad que conseguís hacerlo día a día. Enhorabuena por esa trayectoria. Seguimos en contacto. Cuídate. Buenas tardes. Muchas gracias.